Hello people, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo tutorial de un movimiento XCM. El XCM, o mejor dicho, Extreme Card Manipulation, es uno de los pilares del cardistry. Antes de que existiera ni siquiera la palabra cardistry, a este arte se le llamaba XCM, Extreme Card Manipulation, porque manipulábamos extremadamente muy bien las cartas. El movimiento es fácil, se basa en extender la baraja en el brazo, lanzarla y recoger las cartas al mismo tiempo. Hay varias maneras de hacerlo. Hoy nosotros os vamos a enseñar la más fácil. Así que si quieres aprender este movimiento y dejar a todo el mundo boca abierto, porque sí, esto no es muy difícil, ya verás, y aparte, impresiona muchísimo. Quédate en este tutorial, así que vamos para allá. Bueno gente, pues vamos a explicar el tutorial del arm spread, este movimiento tan bonito. Me es un poco difícil por la posición en la que estoy hacer el movimiento de simplemente con una mano, así que voy a intentar explicarlo lanzándolo a esta, ¿vale? Aún así, veréis que esto es un tutorial doble, porque una vez que aprendáis este movimiento, este mismo lanzamiento lo podréis hacer cogiéndolo con la misma mano, lanzándolo y cogiéndolo al revés, dando una mortal... Bueno, no, esto es broma, pero ya me entendéis, podéis ser más creativos al lanzarlo, incluso cambia bastante si por ejemplo lo giramos desde aquí y lo dejamos recoger así, ¿vale? Imaginad que lo hago. De verdad, es que es un poco difícil enseñar este movimiento con el material que tengo, pero no es una excusa porque te lo enseño igual y encima bien, mira. Vamos a empezar el movimiento en esta posición, ¿vale? Que es la posición de los swing cuts. Swing cuts son los cortes en los que retiras simplemente con el índice un par de paquetitos, lo utilizan muchos magos. Es un corte clásico dentro de la magia. Así que vamos a poner esa posición en la que tenemos el dedo medio y el dedo anular de la mano derecha justamente en la esquina de arriba, pegadito, y el pulgar está no tocando la esquina, pero un poquito, ¿no? Está buscándola. En ese momento lo que vamos a hacer es buscar el centro de nuestro brazo igual al centro de la baraja, es decir, que quede perpendicular el centro con el centro, y vamos a hacer un spread, ¿vale? El spread, por si no lo sabéis, también es una extensión en la magia, ¿vale? Que también, pues bueno, podemos explicar aquí sencillamente en mi brazo, ni tapete ni leches, brazo. Bueno, para hacer el spread lo que necesitamos es mantener esa posición en la que dejábamos recto el centro de la baraja con el centro del brazo y extendemos por toda la baraja hasta que nos quede recto el dedo índice, dejamos una pequeña curvatura, como veréis, en el que la baraja pues realmente no está recta, no está totalmente posicionada, sino que está un poco curvada. Ejerceremos presión con todo y también con el índice y empezaremos a deslizar todas y cada una de las cartas. Si se mueven veréis que también es porque, bueno, pues tengo el brazo un poco sudado, ya que aquí hacen 35 grados y si me pongo un ventilador esto se escucha fatal, así que bueno, ya me entendéis, ¿no? Pero aquí extendemos, lo que estamos dejando es cada una de las cartas de abajo intentándolas pegar al brazo, ¿no? Vamos a intentar hacer otro ángulo también, en el que, si os fijáis, extendemos, yo voy haciendo presión, estos dedos realmente no hacen nada, no es que los esté dejando abrir para que se tiren las cartas, no, las cartas se quedan ahí simplemente por la propia presión. Así que bueno, vamos al siguiente paso, que es el lanzamiento. Por ejemplo, si lo que buscamos hacer es el spread que os estábamos explicando, lo que deberemos de mover es la mano hacia arriba, es decir, intentar que las cartas hagan este ángulo en el aire, y una vez la lancemos de esa manera, con la misma mano la vamos a girar y vamos a buscar hacer este movimiento de así, es decir, no solo lo vamos a dejar quieto, sino que en casi todos los movimientos de spread, ya sea que te lo tiras a la otra mano va a buscarlo, como os digo ahora, porque me es un poco difícil, ¿vale? Por la posición en la que estoy, pero si lo probáis veréis que además justamente es de simplemente recogerlas con la otra, es bastante sencillo. Y bueno gente, pues hasta aquí el tutorial, que espero que os haya quedado claro, que os hayáis reído también, que es lo que buscamos, hay que entretenerse mientras uno aprende, si no qué aburrido, ¿verdad? Así que vamos a ir acabando diciéndoos que dejéis un bonito comentario, por supuesto, pero sobre todo si tenéis una duda, que os la resolvemos. El like, que no se te olvide, y suscribirte, que si no, ¿cómo vas a ver el siguiente vídeo?
Por supuesto, si quieres seguirnos en Instagram, que ahí ya subimos un montón de contenido exclusivo, eso ya te lo dejo a ti, pero bueno, y si no, pues adiós, muy buenas, nos vemos en la próxima.